Bienvenidos a un video más de la serie de Matemáticas 1. En el video anterior empezamos a trabajar con las ecuaciones. Hablamos cómo estaban relacionadas las igualdades, la igualdad con la ecuación, cuáles eran las propiedades operativas y cuáles eran esas propiedades ya más fundamentales que nos permitían usar el método del despeje para resolver estas ecuaciones. Ahora continuamos avanzando con los sistemas de ecuaciones, de dos incógnitas y dos ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones lineales. Lineales porque las literales no tienen exponente. Y es un sistema de 2 por 2. ¿Por qué? Porque tiene dos ecuaciones y tiene dos incógnitas. Entonces, es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Hace muchos años se usaba también, más fuertemente de hecho, el nombre de ecuaciones simultáneas. Yo cuando lo escuchaba, la primera vez que lo escuché, pensé como de que íbamos a estar resolviendo ecuaciones al mismo tiempo. Es decir, una ecuación con una mano y la otra ecuación con la otra mano, o un pedacito de una y un pedacito de otra, pero no, tiene un sentido completamente distinto. Por eso prefiero el nombre de sistema de ecuaciones. Vamos a entender esto. Si rescatamos lo que vimos en el video pasado, de que encontrar la solución de una ecuación es determinar un valor que hace que a la hora de sustituirlo obtenga una igualdad, mi ecuación se convierte en una igualdad, entonces aquí requerirá encontrar un valor para x y un valor para y que haga que esta ecuación sea una igualdad. Por ejemplo, me imagino que si yo digo que x vale 3 y y vale menos 1, esta ecuación se convierte en una igualdad, porque 2 por 3 sería 6, 5 por menos 1 sería menos 5, y eso es 1. ¿Sí? Pero estos valores aquí no me van a hacer que esta sea una igualdad, porque 3 menos 1 por 3 sería menos 3, esto es 0, y ese 0 definitivamente no es lo mismo que el 2 que aquí debería de estar. Ok, a lo mejor si me enfoco aquí, puede que sea algo más fácil. Por ejemplo, pienso en x igual a 5 y y igual a menos 1. Si yo lo sustituyo, 5, 3 por menos 1 sería menos 3, esto me queda 2. Estos valores 5 y menos 1 hacen que mi segunda ecuación se convierta en una igualdad. 5 menos 3 es 2. Pero al llevarlos a la primera ecuación, no. Porque 2 por 5 son 10. ¿Okay? Y 5 por menos 1 me queda menos 5. Esto es 5 y el 5 es distinto del 1. Estos valores que hacen que mi segunda ecuación sea una igualdad no cumplen con la primera ecuación. Entonces tengo dos pares de soluciones que me sirven para una ecuación, pero no para la otra. De hecho, podemos encontrar un número infinito de pares de valores x y y que cumplen con una ecuación, pero no con la otra. Entonces, ¿a qué llamamos resolver un sistema de ecuaciones? A encontrar un par de valores x y y que cumplan al mismo tiempo con una ecuación y con la otra. Es decir, que al sustituirlos aquí y al sustituirlos aquí, hagan que la primera y la segunda ecuaciones se conviertan en igualdades. ¿Cómo hacemos eso? ¿Existirán esos valores? Bueno, habría que intentar calcularlos. Y hay varios métodos que podemos calcular. Hay una familia de métodos que tienen que ver con álgebra y otras que no tienen que ver nada con álgebra. Podríamos definirlos como los métodos
de solución. Hay dos métodos y uno que nos lo quieren vender como método que no es método y que en lo personal ni siquiera lo veo porque no es útil. La mayoría de las veces. Pero vamos a incluirlo. Estos métodos de solución se clasifican en tres tipos. El primero, el que no es método, pero que le vamos a dar chance de que se cuele, sería un método gráfico. ¿Okay? Entonces, no es tanto un método porque no me da una solución siempre. ¿Okay? No siempre es exacta. Y cuando hablamos de soluciones tiene que ser exacta. Ahorita les platico de qué se trata. Hay métodos que se basan en cálculos de puros números, nada de álgebra. Son los numéricos. Y hay unos analíticos o algebraicos que se basan en hacer manipulaciones y operaciones algebraicas que nos va a permitir obtener los valores solución del sistema, no de una ecuación o de la otra, sino que le peguen a las dos ecuaciones, es decir, la solución del sistema. Esos son analíticos o algebraicos, pero le vamos a llamar de algebraicos de eliminación. ¿Sí? Y ahorita entraremos a hacer una aclaración ahí. Son los analíticos o algebraicos o por eliminación. ¿Okay? Los numéricos a su vez se clasifican, se dividen en dos. Por inspección la famosa regla de Cramer, que ya la veremos a su debido tiempo, y los analíticos o por eliminación, que son tres. Y aquí entraremos en una discusión que la voy a ganar, pero después les explicaré cuál es esa discusión, que serían el de suma y resta, el de igualación y el de sustitución. Son los tres métodos de eliminación, algebraicos, analíticos. Todos intentan lo mismo, que es ayudarnos a decidir de qué manera podemos encontrar esa solución. Ok, rápidamente, ¿qué hace el método gráfico? Como lo verán ustedes en tercer semestre, una ecuación de dos variables x y y que sean lineales, que se estén sumando a manera de un polinomio, se pueden ver gráficamente como una línea recta. Entonces, le asignamos, o más bien representamos una ecuación como una línea recta en el plano y la otra ecuación como otra línea recta. Y en donde se junten, esa es la solución, porque esa solución tiene un valor de x y tiene un valor de y. ¿Por qué yo digo que no es un método de solución? Porque no siempre ese punto de intersección me va a dar exacto. Y además, un hecho en matemáticas que pocas veces nos lo dicen o nunca nos lo dicen y que muchos profes, sobre todo de secundaria, no tienen claro. Pero yo se los comento. En matemáticas, un dibujo, una gráfica, un esquema, no es prueba absolutamente de nada. No porque un triángulo se vea bien bonito, se vea de lados iguales, yo puedo asumir matemáticamente que es un triángulo equilátero. Porque no, simplemente no. No es una prueba. Ay, es que este cuadrilátero se ve derechito, entonces es un cuadrado. No. Por una simple gráfica no puedo decidir nada.
por un simple dibujo no puedo asegurar nada. Entonces, aunque yo vea que las dos gráficas se juntan en un punto y que con una regla yo mide y diga, es que la solución es esta y la solución es esta otra, no es posible asegurar eso. Entonces, pues sí, nos servirá para darnos una idea de en dónde va a estar la solución, pero esa no será la solución. Los métodos numéricos por inspección, vilmente, a prueba y error, atinándole. Le doy un valorcito, le doy otro valorcito, y si pega ya lo hicimos, y si no, pruebo otros. Eso es por inspección. La regla de Cramer la veremos en un video siguiente, pero se basa en una herramienta, en un ente matemático, un objeto matemático que se conoce como determinante. Es un arreglo de numeritos que se multiplican de una cierta manera y que se asocia con un valor, y en base a esos determinantes se obtienen las soluciones sin nada de álgebra, aparentemente. Pero detrás del determinante viene un proceso algebraico, que no lo tenemos que hacer. Y lo que vamos a tratar en este video son los métodos de suma y resta, de igualación y de sustitución. Y de hecho, los vamos a aplicar para resolver esta ecuación. Entonces, empecemos con el método de suma y resta. El método de eliminación por suma y resta, no o suma y resta, por suma y resta, consiste en lo siguiente. De hecho, los tres métodos que yo llamo de eliminación, que es suma y resta, igualación y sustitución, hacen lo mismo. Toman un sistema de 2 por 2 y eliminamos una ecuación y una literal. Entonces reducimos el tamaño de mi problema de un sistema de ecuaciones de 2 por 2 a un sistema de a un problema de una ecuación con una incógnita. De hecho, esta filosofía funciona para cualquier sistema de un tamaño cuadrado, es decir, de 5 por 5, de 20 por 20, de 3 por 3. De hecho, si tenemos un sistema de 4 ecuaciones por 4 incógnitas, eliminamos por medio de la suma y resta, de la igualación o de sustitución, eliminamos una ecuación y una incógnita, reduciendo el sistema a uno de 3 por 3. Si aplicamos otra vez los métodos de eliminación, eliminaremos otra ecuación y otra incógnita, quedándome de 2 por 2, y si lo hacemos otra vez, llegaremos a una ecuación con una incógnita. Por eso les llamo métodos de eliminación. Ahora, ¿cómo se va a eliminar esa ecuación y esa incógnita? Por medio de suma y resta. Se va a tratar de que yo voy a sumar o restar, dependiendo de los signos, por columnas, las X, las Y y los resultados. De tal forma, no a lo bruto, no así a golpe, de tal forma que una de las dos literales, o las X o las Y, se elimine. Aquí, si yo sumo esto, tendría 2x y una x sería 3x. Las x no se eliminan. 5y y 3y sería 8y. Ninguna de las dos se eliminan. Entonces no puedo sumarlas directamente porque no estaremos eliminando nada. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, el método de suma y resta me permite multiplicar una de las ecuaciones por algún valor, o inclusive multiplicar una ecuación por un valor y la otra ecuación por otro valor, tratando de que al hacerlo, los coeficientes de una de las dos literales, o de las y o de las x, queden iguales, pero de signos contrarios. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar las x, simplemente tendría que multiplicar esta ecuación por menos 2. De esta forma yo tendría menos 2x, que se eliminaría con el 2x de arriba. Pero tendría un menos 6y, que se restaría con el 5y. Y aquí tendría un menos 4, que se restaría con el 1. Eso si yo quisiera eliminar las x. Si no quisiera eliminar las x, sino que quisiera eliminar las y, entonces necesito multiplicar la primera ecuación y la segunda ecuación por números tal que hagan que las y me queden con el mismo valor. ¿Y cómo hacemos eso?
típicamente buscando el mínimo como un múltiplo del 5 y del 3. O sin pensarle tanto, a la de arriba la multiplico por 3 y a la de abajo la multiplico por 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A la de arriba la voy a multiplicar por 3, a la de abajo la voy a multiplicar por 5. Pero si hacemos eso directamente, esto me va a quedar 15y y esto me va a quedar 15y. Y si los dos son positivos, pues me va a dar igual porque no se van a eliminar, se van a sumar. Entonces necesito cargarle el signo negativo a uno de los dos. Digamos que a este. Vamos a hacer las multiplicaciones. ¿Sí? Entonces la primera ecuación me quedaría 3 por 2x, 6x. 3 por 5y, 15y. Igual a 3 por 1, 3. Y la multiplicación en la segunda ecuación. Menos 5 por x, menos 5x. Menos 5 por 3, menos 15y. Igual a menos 5 por 2, menos 10. Este sistema se le conoce como un sistema equivalente. ¿Equivalente a cuál? A este de arriba. Son lo mismo, simplemente los multiplicamos por una constante. La esencia de la ecuación no cambia, nada más la estamos decorando, por así decirlo. Si ahora hacemos las operaciones, 6x menos 5x me quedaría una sola x, que como sabemos la decencia me dice que no voy a poner el 1, dejaríamos nada más la x. 15y menos 15y, esta sí se elimina, ya no hay y's. Escribiríamos mi igual y 3 menos 10 me queda menos 7. Entonces ya tenemos una solución, x igual a menos 7. Ahí termina el método de suma y resta. Pero no hemos encontrado toda la solución. ¿Por qué? Porque me falta el valor de la y. Esto ya no forma parte del método de suma y resta. Pero es algo que tenemos que hacer para completar la solución del sistema, que es tomar la x y sustituirla en el primero o en la segunda ecuación. Digamos que nada más porque la y es un número más chico, voy a usar la segunda ecuación. ¿Sí? Y voy a sustituir la x ahí. Entonces, si yo tengo x, perdón, me equivoqué de color. Si yo tengo la x más 3y igual a 2, lo que voy a hacer es, voy a tomar este valorcito de aquí y lo voy a sustituir aquí. Entonces, en lugar de tener x, voy a tener un menos 7 más 3y igual a 2. Hay que resolver esa ecuación. Quitamos el menos 7 que está restando y lo vamos a pasar del otro lado junto al 2, pero va a pasar haciendo lo contrario, que es sumando. 2 más 7 es 9. Voy a tomar este 3 que está multiplicando a la y y lo voy a pasar haciendo lo contrario, que es dividir. Entonces y va a ser 9 entre 3, 3. Ya tengo mi solución. ¿Sí? Mi solución, que puede ser escrita como x igual a menos 7 y y igual a 3, o a lo mejor como una pareja de valores menos 7, 3. Esto es lo más típico. Esto pues, también podría funcionar, pero vamos a lo típico. X igual a menos 7 y y igual a 3. Y con eso, ahora sí, terminaría el método de suma y resta. En secundaria también nos llegaron a enseñar que teníamos que tomar el x igual a menos 7, el y igual a 3 y sustituirla en las dos ecuaciones para ver si es cierto. Esa sería la comprobación. No forma parte del método. No lo recomiendo porque es pérdida de tiempo. Si estamos seguros de nuestro procedimiento, no necesitamos hacerlo. Si tenemos alguna inseguridad, pues lo sustituimos y se acabó. Pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer porque de por sí este video va a quedar bastante largo. Vamos ahora a analizar el método de igualación. Vamos a resolver el mismo sistema ahora por el método de igualación. Vamos a eliminar por igualación. ¿En qué consiste? Consiste en que voy a elegir la misma literal en las dos ecuaciones.
Es decir, o las X y las Y. Y las voy a despejar, es decir, las voy a dejar solas. Y luego voy a igualar esas expresiones. La sugerencia es, elijan aquellas literales, o las X o las Y, que tengan en conjunto los coeficientes más pequeños. Me explico. Aquí tengo en las Y un 5 y un 3. ¿Okay? Pero en las X tengo un 2 y tengo un 1. Obvio, son más simples las X. Entonces voy a despejar, voy a dejar solas a las X en las dos ecuaciones. Empecemos con esta ecuación. ¿Sí? Quiero dejar sola a la X, por lo tanto primero tengo que dejar solo a las 2X. Tengo que pasar este 5Y que está sumando del otro lado junto con el 1. Como está sumando, va a pasar restando. Ahora, para dejar sola a la X, tengo que tomar este 2 que está multiplicando y lo voy a pasar del otro lado donde está el 1 y el menos 5Y. Lo voy a pasar haciendo lo contrario, que es dividiendo. Y ya hice el despeje de la X de la primera ecuación. Vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación. Y vemos que eso va a ser mucho más fácil. Porque para dejar sola a esta X, lo único que tengo que hacer es tomar el 3Y que aquí está sumando y pasarlo junto al 2. Y va a pasar, obviamente, restando. Y ya terminamos nuestros despejes. Ahora, en el video pasado dijimos que una de las leyes que se aplican a la igualdad es la transitividad. Eso de que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, lo vamos a aplicar ahorita. Como estas dos X son iguales, entonces 1 menos 5Y entre 2 va a ser igual a 2 menos 3Y. Y entonces ya no tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora tengo una sola ecuación con una sola incógnita, la Y. Eliminé una ecuación y una incógnita, reduje mi sistema en base a la igualación. Vamos a resolver esta ecuación. ¿Cómo la resolveremos? Bueno, voy a tomar este 2 que está dividiendo y lo voy a pasar multiplicando a los dos términos de este lado. Entonces, como aquí ya no va a estar el 2, esto me va a quedar 1 menos 5Y. Y del otro lado, 2 por 2 me va a quedar 4. 2 por menos 3 me va a quedar menos 6Y. Juntamos las Y's del lado izquierdo, lo que no es Y del lado derecho. Eso me implicaría agarrar este 1 y pasarlo para acá. Tomar este menos 6Y y pasarlo para allá. Aquí del lado izquierdo ya está el menos 5Y. Sigue igual. Negativo. No le cambio nada. Lo que voy a cambiar es este menos 6Y. Va a pasar sumando. Y de este lado tengo el 4, que no se movió, queda igual, pero este 1 va a pasar restando. Entonces, a 6Y le quito 5Y, pues me queda una Y. A 4 le quito 1, me queda 3. Y es igual a 3. Esa es mi primera solución. La primera parte de mi solución, el valor de la Y. Que corresponde al valor que habíamos obtenido en el sistema, en el método anterior. Independientemente del método que utilicemos, va a ser el mismo resultado. Al igual que en suma y resta, aquí termina el método de igualación. Pero no hemos resuelto todo el problema porque me falta el valor de X. Entonces, lo que haríamos en suma y resta, que es lo mismo que vamos a hacer aquí, es tomar el valor que ya tenemos, en este caso Y, y sustituirlo en una de las dos ecuaciones. Aunque vamos a hacer trampa. ¿Por qué? Porque aquí yo ya tengo la X despejada, fíjense. Entonces voy a tomar el valor de Y y lo voy a sustituir aquí. Se vale. Es lo bueno del método de igualación, que ya me da esta parte adelantada. X es 2 menos 3 por el valor de Y, que es otro 3. Entonces X es 2 menos 3 por 3, que es 9. 2 menos 9 es menos 7. Y ya tenemos la solución, que es X igual a menos 7 y que es Y igual a 3. La misma solución, solo que ahora la obtuvimos por igualación. Vamos a resolver el mismo sistema por sustitución.
Para aplicar el método de sustitución, lo que vamos a hacer es elegir una de las 4 literales que aparecen. O esta X o esta Y o esta X o esta Y. Y vamos a despejarla. No en las dos ecuaciones, solamente en una. Y si solamente es una, mi sugerencia personal es que elijamos siempre la literal con el menor coeficiente. Me explico. Este tiene coeficiente 5, este tiene coeficiente 2, este tiene coeficiente 3, esta tiene coeficiente 1. ¿Cuál es la más simple? La de coeficiente 1. Entonces voy a dejar sola a esta X. Vamos a hacer ese despeje. Entonces, para dejar sola a la X, tengo que agarrar el 3Y que está sumando y lo paso del otro lado junto al 2 y va a pasar restando. Listo. Ya despejé la X. Ahora, esta X la voy a sustituir. La voy a poner en lugar de la otra X. La voy a poner aquí. Por eso voy a sustituir. Es decir, que en donde yo vea X, voy a poner 2 menos 3Y. Y si aquí decía 2X, en lugar de la X voy a poner 2 menos 3Y. Y entonces aquí donde era 2X, dice 2X más 5Y más 5Y igual a 1. Esta ya es mi eliminación. Tenía aquí un sistema de 2 por 2, ahora tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Para resolverlo necesito hacer la multiplicación primero. 2 por 2 es 4, menos 2 por 3 es 6Y, más 5Y igual a 1. ¿Qué voy a hacer? Tengo que dejar a las Y solas aquí. Significa que 4, este 4 de aquí, debe de pasar del otro lado. Entonces, aquí tenemos al menos 6Y, al más 5Y, que no se movieron, quedaron donde mismo. Y de este lado, junto al 1, va a pasar el 4, que como aquí estaba, no se ve, pero está sumando, va a pasar restando. A menos 6Y le sumo 5Y, o lo que es lo mismo, a 5 le quito 6, quedo debiendo 1, y si a 1 le quito 4, quedo debiendo 3. Y si los dos lados son negativos, como lo dije en el video pasado, cancelamos los signos y Y me va a quedar positiva. Luego voy a tomar esa Y y la voy a sustituir en el valor, en esta ecuación despejada, para obtener el valor de la X. Como ya lo había dicho, hasta aquí termina el método de sustitución, obteniendo un valorcito. Lo demás ya es lo típico de tomar ese valor, sustituirlo en una ecuación, pero como aquí ya tenemos esta despejada, nos ahorramos trabajo y lo sustituimos ahí. X va a ser 2 menos 3 por 3. Esto es 2 menos 9 y por lo tanto X es 2 menos 9 es menos 7. Mi solución es X igual a menos 7, Y igual a 3, que es la misma que tuvimos en los dos métodos anteriores. Los anteriores fueron los 3 métodos de eliminación en acción: por suma y resta, por igualación y por sustitución. Definitivamente el más directo, el más corto en espacio y tiempo siempre va a ser el de suma y resta. Pero en gusto se irrumpe en género. A mí me gusta muchísimo el método de igualación y el de sustitución porque me gusta mucho el álgebra. El método de suma y resta es muy rápido para este tipo de ecuaciones. Pero el método de igualación y el método de sustitución me sirven incluso para problemas mucho más complejos. Problemas en donde las ecuaciones no son lineales, sino que llegan a tener exponentes. Para esos se pinta solo el método de igualación y el de sustitución, cosa que no alcanza a hacer el método de suma y resta. El método de suma y resta está muy limitado a los sistemas
de ecuaciones lineales. Pero es importante conocerlos los tres. ¿Cuál vamos a usar? A la hora de la hora, el que más queramos. Si es un problema, si es un examen, pues el que nos pidan. Por eso es importante practicarlos todos. Nos vemos en el siguiente video.